¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, según el horario en que se encuentren con este video. Un saludo afectuoso de toda la escuela bíblica. Un saludo especial de su profesora, nuestra hermana Nelly. Y una vez más estamos colaborando con estas hermosas enseñanzas. Así que un saludo afectuoso a todos. El Señor les bendiga en esta nueva jornada. Como ya hemos visto hasta ahora, hemos estado estudiando el libro, o más bien dicho, la carta de Pablo a los Efesios, y vamos a comentar, estudiar y extraer las verdades, en esta ocasión del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Capítulo 2, versículos del 1 hasta el 19. Amén. Así que usted, mientras busca y lee el texto, también puede ponerle pausa al video para darle la lectura, ¿cierto?, correspondiente. Yo quisiera hacer una pequeña reseña de lo que ya hemos visto la ocasión anterior, donde vimos el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Vimos, entre otras cosas, que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia, ¿sí? Que la iglesia es su cuerpo. Y Él es la plenitud, que lo llena todo por completo. También vimos eh, que por la gran obra de Dios el hombre llega a ser dignificado, que también el hombre recibe el sello de Dios para una herencia eterna y gloriosa, siendo también estos la propiedad del Dios de la salvación. Nuestro anhelo debe ser recibir de manera constante espíritu de sabiduría y conocimiento de Él. También vimos que recibimos autoridad por su gracia y que Cristo Jesús es el soberano del universo y tiene la autoridad sobre todo en todo tiempo. Amén. Eso fue lo que vimos el capítulo anterior. Y en esta ocasión vamos a ver el capítulo 2, versículo 1 al 19, y vamos a comenzar haciendo algunas preguntas, ¿sí? Vamos a hacer una especie de introducción. Porque vamos a ver en esta ocasión que en este pasaje bíblico hay una gran verdad evangélica o protestante. Se nos muestra en este pasaje de manera esplendorosa lo que es la gracia de Dios. Esta es una de las verdades fundamentales de nuestra fe. Por otra parte, nos preguntamos cuál es hoy nuestra relación con la nación israelita. ¿Sí? También lo vamos a ver. En los primeros versículos se nos indica que éramos, antes de conocer a Cristo, influenciados por el espíritu que gobierna este mundo. Pero eso nos desliga de responsabilidades delante de Dios, o nos desligaba de responsabilidades delante de Dios. Por otro lado, la pregunta siguiente: ¿qué nos dio Dios aún estando muertos en delitos y pecados? Debemos aclarar, antes de seguir, que mucho del lenguaje en el siguiente texto se puede interpretar desde un sentido o perspectiva futurista o presente, pero también en ambos sentidos al mismo tiempo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, lo vamos a ir viendo en el transcurso del estudio. Sí, entonces asumimos que ya le hemos dado lectura al capítulo 2, versículo 1 al 19. ¿Ya? Lo que debemos comprender en primera instancia es que nosotros hemos sido salvados por gracia. Es decir, esta realidad está plasmada en los primeros versículos. En el versículo 1, por ejemplo, se habla de la realidad espiritual del ser humano.
¿sí? Y esta queda de manifiesto de inmediato. ¿Y cuál es la realidad del hombre? Bueno, que está muerto en delitos y pecados. Esto se aplica tanto a la vida espiritual y también en cuanto al destino después de la muerte física de los hombres. El versículo 2, Pablo indica claramente una influencia espiritual respecto al actuar en pecado. Nótese la palabra ahí en el versículo 2, siguiendo, ¿sí?, al mundo, es decir, habla de voluntad, de responsabilidad personal al vivir en pecado. Mundo sobre el cual, ahí nos queda claro, domina el príncipe de la potestad del aire, entendiéndose que habla de Satanás. Si lo podemos de alguna manera graficar, sería de la siguiente manera: el diablo maneja el mundo, que siempre quiere influir en el hombre, lo seduce, lo norma, lo educa y por último busca que éste se muera, sumido en el pecado. El versículo 3 incluye que en este estilo de vida no solo la influencia del mundo, ¿cierto?, sino que también está bajo la voluntad del enemigo, de ser dominado por los malos deseos y pensamientos, por lo cual éramos hijos de ira, es decir, merecedores del castigo de Dios. En los versículos 4 y 5 nosotros podemos ver que la gracia de Dios, por medio de la cual somos salvos, es impulsada tanto por el amor de Dios como por la misericordia de Dios. Y esta verdad es una de las doctrinas fundamentales en nuestra fe como protestantes y como hijos de Dios salvados mediante Cristo Jesús. La gracia de Dios es el favor de Dios hacia el hombre, aunque éste no la merece. Así lo podemos definir. Pero Dios nos la concede de manera gratuita. Versículo 6 también nos aclara que fuimos desde ya resucitados. Es decir, se da por hecho que seremos resucitados a su tiempo para estar, ¿cierto?, con nuestro Dios en su reino, pero también cosa que ya es una maravilla solo al pensar. Además habla de estar sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. En el video anterior dejé yo una consulta, una pregunta, para ver si teníamos claro qué significaba estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. Vamos a ver ahora ese tema. Porque el texto habla de que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, vamos a ver, porque vale la pena hacer un pequeño análisis de lo que quiere decir que estemos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Según la definición de sentado en el idioma original del texto, en el griego, sería algo así como moverse hacia una posición en la que la parte superior del cuerpo queda levantada y las piernas quedan en descanso. ¿Sí? Parece algo incluso obvio. Pero es interesante aquí lo que podemos extraer, porque habla de descanso. Cuando uno se sienta, descansa. ¿Y de qué descansamos? Es la pregunta. Bueno, hay algunas posturas, eh, hay algunos puntos de vista acerca de esto. Sin embargo, hay algunos que también opinan que este descanso es de la ley y de la culpa, ¿sí? Porque mediante la gracia de Jesucristo y por el acto, ¿cierto?, de efectuado, hecho en la cruz, derramando su sangre por todo aquel que en él cree, entonces podemos también alcanzar este descanso. El descanso de la ley y de la culpa. Lo que indica que en Cristo podemos descansar es en cuanto a nuestras obras pasadas. Aquí está la idea relacionada con el hecho de que no debemos obrar para ser salvos,
más bien obramos porque ya lo somos. Es posible que esta idea tenga mucha relación con lo dicho por Jesús en Mateo 11:28, donde el Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Por otro lado, también el hecho de estar sentados en Cristo, en los lugares celestiales, puede significar que debemos buscar las cosas de arriba. También puede ser el hecho de no ser de este mundo, sino ciudadano del reino de Dios, porque estamos sentados en los lugares celestiales, en un nivel distinto, ¿sí? Por otro lado, así como a Cristo se le permitió sentarse junto al Padre en su trono en dignidad, porque Él venció, ¿cierto? Así se le ha asignado dignidad al hombre salvado. Hoy delante de Dios también a su tiempo en el reino de Dios, ¿sí? Por favor, ve ahí Apocalipsis 3:21, le vamos a dar lectura. A ver si me da un segundito. Apocalipsis 3:21. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí? Por otro lado, el hecho de que se hable en términos atemporales, es decir, que el texto asume que esto ya está hecho y también que un día será hecho, o más bien concretado, tanto el acto de resurrección como de dignidad y descanso, responde a una de las características de Dios respecto al tiempo. Es decir, Dios ve todo de una sola vez, de plano. No existe para Él el pasado, el presente o el futuro. ¿Sí? Y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese texto lo puede ver ahí en Romanos capítulo 4, versículo 17. Siguiendo más adelante, en el versículo 7 del capítulo 2, dice que se nos permitirá mostrar en su momento todas las abundantes riquezas que nos permitió obtener. Mostrarnos tanto a nosotros mismos como comunidad, ¿cierto? A través de las maravillas que Dios hace en su pueblo, y a los nuevos creyentes que vendrán. Los versículos 9 y 10 muestran nuestra fe, cuál es el medio por el cual la gracia se manifiesta. ¿Ya? Dice: por gracia sois salvos mediante la fe, por medio de la fe. Por lo tanto, este es el principio de nuestra nueva creación. Es el regalo de Dios tanto para nuestra salvación como para andar en las obras que Él trazó. Y ahí hay un detalle, porque Él dice que Él las trazó de antemano, ¿sí? Para andar en ellas, ¿cierto? En estas obras que Él preparó de antemano. Cuando hablamos de esas obras preparadas, se referirá quizás a la ley, porque la ley es la que mostraba en el fondo el carácter de Dios y la voluntad de Dios. No hablamos de la ley ceremonial, sino más bien de la ley moral, ¿cierto? Y que reflejaba en el fondo la voluntad de Dios para el hombre. Pero por el pecado, por la imposibilidad del hombre, nunca pudo cumplir. Sin embargo, ahora, en esta nueva creación, en Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo, es posible andar en los principios de la ley. ¿Sí? Entonces es posible que el Señor haya preparado esos caminos para que nosotros andemos en ellos. Voy a dejar la pregunta. Por otro lado, Pablo habla de lo que hoy significa ser unificados como un solo pueblo mediante la cruz. Me refiero al pueblo de la nación de Israel y los no israelitas, ¿cierto? Pablo, de manera extraordinaria, expone aquí en los versículos del 11 al 19 la llamada reconciliación entre los pueblos, los no judíos, ¿cierto? Juntamente con el pueblo de Israel.
y establece el argumento que aclara la integración y la fusión entre ambos, los cuales son, en definitiva, para la gloria de Dios. Ese es el objetivo de unir estos dos pueblos. Este pasaje se tornará muy importante para nosotros, el entender que hemos sido, ¿no es cierto?, añadidos al pueblo de Dios. Principalmente porque si consideramos la ley mosaica y las promesas de Dios no eran nada más que para el pueblo de Israel. Entonces, aquel que no era israelita no podía alcanzar las promesas de Dios. ¿Sí? El pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel era exclusivo para Israel. Sin embargo, mediante la cruz, ¿sí?, nosotros hemos sido unificados con el pueblo. Si podemos detallar un poco esto, notemos que por la sangre de Cristo se produce la paz entre estos pueblos. Y ya no somos ajenos a la ciudadanía de Israel, ni a la familia de Dios, sino somos parte de ella, en la comunión del Espíritu Santo que nos une en amor. Hemos sido injertados en el olivo, tal como lo expresa Pablo en Romanos capítulo 11. Tema que por lo demás también mencionaremos más adelante, en los próximos capítulos. Y ya, hermanos, para estar concluyendo, vamos a meditar en lo siguiente. Nunca perdamos la perspectiva de que hemos sido salvos por gracia, mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a gran precio, que nunca hubieron ni habrán méritos en el hombre para justificarse delante de Dios. Por otro lado, hoy somos participantes de los planes de Dios y sus promesas de salvación, al igual que para los israelitas. Somos un solo pueblo en Cristo Jesús. También seremos resucitados y sentados en Cristo, descansando de nuestras obras de manera real y presencial en su reino. Por otro lado, también hemos visto en este estudio que tanto el mundo como lo que ahí se piensa y se hace son influencias del enemigo. Pero hemos sido rescatados por la gracia de nuestro Dios, a través de la preciosa sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, el Señor les bendiga y hasta aquí vamos a dejar la clase, esperando que el Señor haya sembrado, ¿cierto?, la buena semilla en los corazones. El Señor les bendiga y un afectuoso saludo de parte del Ministerio de la Escuela Bíblica. Nos vemos.